todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Para el día de hoy os traigo una pregunta que para mí es una de esas preguntas clásicas que cada cierto tiempo es obligatorio hacer, y es que lo que vamos a ver hoy es responder un poquito a qué es lo que siente por ti, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva de tiempo. ¿Qué es lo que sentía por ti en el pasado? ¿Qué siente en este momento, a día de hoy? Y vamos a hacer una proyección a futuro, cómo van a evolucionar esos sentimientos. Así que esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Lo vamos a hacer con dos opciones, como siempre. Vamos a tener para la opción número 1 esta muñequita azul y lo vamos a acompañar con este tarot, el The Light Seers Tarot, que muchos ya lo conocéis. La verdad es que es un tarot muy bonito y muy colorido además, y esta es la opción que vamos a tener para la opción número 1, Tarot de Light Seers Tarot y la muñequita azul. Y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita de color rojo y vamos a utilizar este tarot también, que es una verdadera preciosidad, de Magic Soul Tarot. Recordad, chicos, que es y chicas, que es una lectura de tarot colectivo y por lo tanto va a ser difícil que pueda resonar con todos vosotros, ya lo sabéis. Intento abrir todas las posibilidades, pero si es así, si ves que no resuena del todo, quédate con aquellos mensajes que de verdad te resuenen y deja el resto que vuelva al universo. Ya sabéis que voy haciendo diferentes lecturas interactivas y si no es en una, seguramente en otra sí que tendrás mensajes más concretos para ti. Y sobre todo recordaros, para aquellos que queráis hacer lecturas personales conmigo, que la única vía de contacto es el correo que os aparecerá aquí debajo. De esa manera podéis contactar directamente conmigo. Los que ya habéis tenido lecturas ya sabéis que funciona así, habláis directamente conmigo, no habláis con nadie más, y de esa manera primero ganáis en tranquilidad y sobre todo evitamos también problemas de estafas, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí que ha llegado el momento de relajarse, de respirar profundamente y poder elegir vuestra opción. Si lo necesitáis podéis pausar el vídeo y nada, una vez decidido empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita de color azul. La vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar, como ya os he comentado antes, el The Light Seers Tarot, que es un tarot muy, la verdad, a mí me encanta, pero tiene un colorido tremendo. Pero antes de comenzar con esta baraja del tarot, con la que vamos a hacer toda la lectura, voy a sacar dos cartas de energías, una para tu persona especial y otra para ti. Recordad que la lectura que vamos a hacer hoy va a ser digamos, una mirada temporal, de la evolución de los sentimientos de tu persona especial con respecto a ti. Lo vamos a ver desde el pasado, pasando por el presente, y vamos a proyectarnos de cara al futuro. Así que vamos a sacar primero esas cartas de energías. Ahora sí, chicos, es el momento de relajarse, de respirar profundamente. Vamos a conectar con la energía de vuestra persona especial y vamos a sacar también una carta para vosotros, para este momento presente. Así que vamos allá. Vamos a ver qué momento está tu persona especial en estos mismos instantes. Fijaros, tenemos el 4 de prosperidad. Mirad qué carta más bonita. Mira, el 4 de prosperidad es una carta que correspondería a lo que sería el 4 de pentáculos, lo que sería el 4 de oros. Fíjate que nos habla, y aquí ya nos habla de temática económica, aunque ahora os lo voy a desarrollar un poquito. Esto, primero, nos puede estar hablando de una persona que puede tener tendencia a tener dependencias o a aferrarse mucho a situaciones que pueda tener en su vida. El 4 de pentáculos nos habla también de una actitud cerrada, una actitud que puede decir, sobre todo si estamos preguntando con respecto a vosotros, que pese a la situación que podáis tener ahora, que estéis en relación o no, o incluso que haya contacto cero, es una persona que puede estar en un punto en el que no suelta, que sigue aferrándose a la idea de poder tener algún tipo de conexión con vosotros. Esto también me puede estar hablando de que en este momento esta persona esté centrando su interés sobre todo en temas materiales o en la conservación también de lo que ya en cierta manera posee. Pero sobre todo, fijaros que el 4 de pentáculos habla mucho de esa energía de intentar aferrarse a una situación también que puede ser conocida. Esto lo que me puede estar diciendo son personas que al final intentan no compartir o retienen lo que sienten, lo que piensan, no lo expresan y tampoco
digamos, lo muestran hacia el exterior. Así que fijaros que tenemos a vuestra persona especial, pues eso, con una energía no del todo expansiva, más bien todo lo contrario, un poco cerrándose en sí misma y reteniendo en todo lo posible situaciones que para esta persona o pueden ser valiosas o de las que en cierta manera puede estar dependiendo. Vamos a ver vuestra energía. Vamos allá. Fijaros, tenemos aquí el 5 de pensamiento. A ver, chicos, vosotros os veo, fijaros, a esta persona la veo muy cerrada, pero a vosotros os puedo ver aquí con esta energía. El 5 de pensamiento sería un 5 de espadas, esta es la misma energía. Fijaros que aquí lo que nos está hablando, ya hablamos que los 5 ya es un número que nos habla de dificultades, de esa sensación de tener demasiados obstáculos, que las cosas no están fluyendo bien. Esto lo que nos está diciendo también es que para muchos de vosotros habéis salido un poco de esta situación o estáis siendo bastante conscientes de que esta situación es algo que no os aporta lo suficiente, que es una situación complicada, la conexión que podéis estar viviendo con esta persona. Esta carta no nos estaría hablando de traición en sí misma, pero sí que me podría estar hablando de que habéis podido vivir situaciones en las que sintáis que esta persona no ha actuado de la mejor manera con vosotros o que al final en esta situación sois vosotros los que tenéis siempre las de perder. Así que fijaros que empezamos con energías bastante potentes, una persona, quizás vuestra persona especial, que no quiere moverse, que está muy reacia quizás también a comunicarse con vosotros o a expresar digamos lo que puede sentir, que puede estar aferrada a situaciones también de su vida, de su pasado o incluso temas económicos. Y a vosotros aquí os veo pues eso, con una sensación, fijaros, ya no hablaría tanto de tristeza, porque aquí quizás lo estáis abordando de una manera mucho más racional, pero sí con la sensación o intuyendo que al final en esta situación sois vosotros los que tenéis las de perder en esta batalla. Así que no os veo tampoco con unas energías realmente muy optimistas con esta situación. Vamos ahora sí a centrarnos, chicos, con el tarot y vamos a ver realmente lo que sería la respuesta a nuestra pregunta. Vamos a ver qué es lo que siente por ti. Vamos a empezar por el pasado, así que la primera línea que vamos a sacar va a ser pues eso, qué sentía ya en el pasado tu persona especial con respecto a ti. Vamos allá, ahora sí es el momento de relajarse y venga, vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot con respecto a esta conexión. ¿Qué sentía por ti tu persona especial ya en el pasado? Vamos allá. Fijaros, tenemos aquí la carta de los enamorados, tenemos la energía de la reina de copas, la carta del carro, tenemos la energía del mundo, tenemos la energía de la luna, tenemos la energía del 7 de pentáculos y tenemos la energía del caballero de copas. Bueno, lo primero que me llama la atención, fijaros, es que aquí tenemos muchas cartas que podrían hacer referencia a todo el mundo emocional. Así que si para vosotros, depende de la situación en la que estéis, tenéis dudas o incluso habéis dudado si en esta persona en el pasado ya había sentimientos, lo que os podría decir es que sí, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a hacer diferentes matices. Empezamos con la carta de los enamorados, la reina de copas. Esto lo que me está diciendo es una conexión bastante profunda, es una conexión muy intuitiva, es cuando sientes que con esa otra persona puedes llegar a tener incluso una conexión espiritual. Esto también me está diciendo que a vosotros, esta persona ya desde el pasado os veía como personas receptivas a esta situación. Y fijaros que los enamorados es una carta que primero nos habla de sentimientos, pero también nos habla de posibles decisiones, del hecho de decidir el avanzar o no avanzar. Fijaros que aquí tenemos no solo los enamorados y la reina de copas, que me habla de ese punto receptivo, del deseo también de querer fluir, sino que además esta persona en un cierto punto pudo hacer avances con respecto a vosotros y con respecto a la evolución de estos sentimientos. Esta persona, lo que está claro es que sentía que estas emociones que podía sentir con respecto a vosotros le aportaban equilibrio y le podían llevar incluso a esa sensación de que con vosotros podía llegar a encontrar una plenitud. Y esto lo vemos sobre todo con el carro, que me habla del avance y me habla también de la carta del mundo. Fijaros que la carta del mundo la tenemos justo en posición central y esto lo que me está diciendo es que para esta persona a nivel emocional suponíais la posibilidad de abrir un ciclo nuevo dentro de su vida. Si es una persona que podía venir ya de algún tipo de situación complicada, suponía pues eso, el volver a ilusionarse, el volver a conectar con sus emociones
emociones, pero fijaros que aquí tenemos una carta un poco que nos frena esta sensación. Tenemos la carta de la luna. La carta de la luna en sí no es una carta negativa, pero sí que me habla de una persona que puede tener mucha profundidad de emociones, pero ojo, que también por otro lado pueda tener tendencia a la confusión, a no saber cómo manejarse o en algunos casos no va a ser para todos, pero que fuera una persona que toda esta, digamos, todo este culmen de emociones que podía sentir, la real importancia que vosotros teníais en su vida o la relevancia, fijaros que estaríamos hablando de una persona que podía estar ocultándolo. Para muchos de vosotros podíais intuir, porque además me aparecéis aquí representados con esta reina de copas, podíais intuir que realmente esta persona podía tener en el pasado sentimientos por vosotros, pero quizás no al nivel que realmente tenía. Creo en este caso que pudisteis en el pasado ya lidiar con una persona que quizás no fue del todo clara, no manifestó realmente lo que le estabais moviendo por dentro a nivel emocional y que al final fuera una persona que después desarrollaremos un poquito, al tener quizás momentos de confusión, el hecho de no saber cómo abordar quizás el cierre de algún ciclo en su vida para poder hacer avances, es una persona que quizás mantuvo más, no hablaría de silencio, pero quizás os pudo también dar mensajes no del todo claros, pero una persona quizás un poco variable en ese sentido, que pudierais tener la sensación de que os ocultaba o que no os decía realmente todo lo que sentía por vosotros. Fijaros que además seguimos con la carta del 7 de pentáculos y tenemos el caballero de copas. Fijaros que la primera impresión que tengo con respecto a esta situación es de una persona que quizás no llegó a materializar realmente algo dentro de esta relación, porque ya en el pasado tenemos la carta del 7 de pentáculos. Esta carta es una carta que a mí, y de hecho mi experiencia me ha demostrado, remite a ese momento en el que tú sientes que tienes que poner semillitas para que la situación se pueda ir, digamos, desarrollando con el tiempo, pero fijaros que también nos habla de una carta de paciencia. Es una carta que nos dice, bueno, quizás ahora en este momento yo no estoy lo suficientemente claro o clara para poder hacer esos avances, pese a que mi corazón está conectado con esa idea, pero voy a dejar que pase un poquito el tiempo para ver si más adelante, con el tiempo y sobre todo el 7 de pentáculos y dándole pues eso, un espacio para poder solucionar también todas estas confusiones que puedo tener, puedo hacer realmente un avance en este sentido. Entonces fijaros que aquí para algunos de vosotros puede ser que ya en el pasado esta persona realmente hiciera un avance con respecto a vosotros. Para otros lo que sí que me puede estar hablando es que pese a toda la carga emocional que podía tener esta persona con vosotros, os dejó un poquito a la espera de que llegara esta posible invitación a nivel emocional. O que fijaros con el 7 de pentáculos también quizás lo que os ofrecía esta persona ya en el pasado quizás no llegaba a ser totalmente lo que en realidad sentía. Esto lo que me podría estar hablando es de tienes una persona con muchísimos sentimientos, con un deseo de avance a lo grande, de culminar una situación, pero debido a dudas o confusiones que podía tener, al final esta persona pues quizás no lo planteaba todo en ese sentido, sino que dejaba un poco que el tiempo fuera definiendo. Y fijaros que aquí tenemos a arcanos mayores presentes y aquí tenemos un caballero de copas que sí que me puede hablar del deseo de hacer algún tipo de invitación, ¿de acuerdo? Pero que se demorara demasiado en el tiempo. Entonces, como estamos respondiendo a qué es lo que sentía esta persona ya en el pasado por ti, lo que sí que podemos ver es que es una persona que tenía sentimientos profundos, una sensación de que con vosotros podía alcanzar además un éxito en ese nivel, a nivel emocional, pero por otro lado sí que puedo ver una persona con muchísimas dudas, con mucha confusión también a nivel emocional y que pese a que quizás quería fluir en esta situación, necesitaba tiempo realmente con el 7 de pentáculos y el caballero de copas para poder hacer avances reales. Así que aquí sí que me puede dar, pues fijaros con la carta del carro, que me habla de avances, de movimientos. Sin embargo, aquí tenemos el 7 de pentáculos, que es una carta que nos remite a ten paciencia,
espera, vamos a dejar que esto se vaya desarrollando con el tiempo. Con la carta del carro, para algunos de vosotros, y con la carta del mundo, puede ser que hayáis también lidiado con una persona con la que teníais distancia física o con la que había que hacer verdaderos desplazamientos para poder conectar con ella. Esto también me podría estar hablando de relaciones a distancia, así que para algunos de vosotros, si estáis, puede ser en diferentes países, que no pueda haber quizás el veros de una forma muy fluida precisamente porque haya temas también que solucionar y que necesitan tiempo para poder hacer que esto realmente pueda hacerse una invitación, digamos, como Dios manda, o para poder mover esta situación. Pese a eso, veo una persona que realmente sí tenía sentimientos, pero ojo, con la carta de los enamorados también me habla pues de una situación que requería también de la toma de decisiones y de iniciar movimientos y en algunos casos incluso cerrar ciclos vitales dentro de la vida de esta persona para poder enfrentar un nuevo ciclo en el que estoy segura que esta persona os quería incluir, ¿de acuerdo? Vamos a irnos ahora, chicos, al presente. ¿Qué es lo que siente esta persona a día de hoy por vosotros? Vamos allá. ¿Qué es lo que siente esta persona a día de hoy por vosotros? Venga, tenemos aquí el paje de bastos, tenemos la carta del 8 de pentáculos, tenemos la carta del colgado, tenemos la carta de las de copas, tenemos la carta de las de espadas, tenemos el caballero de bastos y tenemos, fijaros, la carta del juicio. Vamos a dejarme un momentito que ahí, que no cabe la pobre, no podía entrar. Bueno, fijaros, si nos vamos al presente, aquí seguimos viendo esa carga emocional. Fijaros que además la tenemos marcada justo en la parte central de la lectura, así que toma una relevancia especial, pero fijaros que además es una persona que no solo nos movemos en este área emocional, es una persona también que puede sentir mucha pasión por vosotros, pero aquí me da la sensación de que estáis lidiando con una persona que tiene dificultades para poder acercarse a vosotros. Primero, porque ya en el pasado he visto, pues eso, la necesidad como dejar pasar el tiempo. Fijaros, me habla un poco de procrastinar, es como intentar dejar una invitación más formal de decir, oye, mira, quiero avanzar en esta situación como más adelante porque aquí hay temas que no están del todo definidos o del todo claros. Si veis aquí, es una persona que en realidad sí que le gustaría o desearía y tiene muchas ganas de poner esfuerzo en esta situación. Esto lo que me está diciendo es que es una persona, fijaros, con el as de copas, que sigue conectando con vosotros a nivel emocional, que tiene el deseo también de poder luchar para tener algún tipo de inicio con vosotros, pero fijaros que puede ser una persona que en este momento no esté poniendo ningún tipo de esfuerzo. ¿Y esto por qué? Fijaros que tengo la carta de la sota de bastos y el 8 de pentáculos. En algunos casos puede ser que muchos de vosotros quizás no es que estéis sin contacto, pero sí que podéis notar que esta persona no pone un esfuerzo o no se comunica de una forma habitual con vosotros. Fijaros que tenemos la carta del colgado acompañando a la energía, pues eso, de una energía de comunicación, de querer hacer avances, de empezar a dar esos movimientos que permitan poner esfuerzo y poder organizar las cosas para que esto pueda darse. Y sin embargo tenemos aquí la carta del colgado. Fijaros que la carta del colgado además la tengo aquí justamente encuadrada con la carta del carro y la carta del mundo. Y ya os he dicho que estas cartas me hablan, pues eso, del deseo de querer avanzar, de abrir un nuevo ciclo. Pero fijaros que para esta persona este punto, esta idea central está totalmente parada. Esto en algunos casos me puede estar hablando que sea una persona que siente que en este momento estos avances o este esfuerzo que tendría que hacer no puede hacerlo, porque tiene algún tipo de sacrificio o circunstancias que hacen que no pueda moverse, que no se lo pueda permitir. La carta del colgado también me habla de cuando una persona tendría que hacer, en cierta manera, o intentar ver la situación de otra manera totalmente diferente o enfocar su propia estrategia para poder salir de un estancamiento. Entonces, fijaros que veo una persona que sigue manteniendo esas emociones, pero que está totalmente parada, está frenada. Y ojo, no está frenada en cosas básicas de la vida, sino que está frenada en el hecho o en la visión de que realmente esta persona puede hacer un avance y alcanzar el éxito con respecto a vosotros. Es una persona que, ya os digo, por un lado sí que le gustaría poder poner esfuerzo, pero hay circunstancias en su vida
que no se lo permiten, o que esta persona en este momento no esté dispuesta, pese a lo que os comentaba, todo ese potencial que ven vosotros y en la relación, que en este momento no sienta que es el momento de hacer los sacrificios que quizás esta relación podría requerir. Y en algunos casos estos sacrificios serían importantes porque implicarían el movimiento de dos energías que hablaríamos de arcanos mayores y estaríamos hablando de avances, y sobre todo si esto tiene que ver o estáis lidiando con una persona que para poder iniciar con vosotros tiene que cerrar un ciclo importante en su vida, imaginaros, trasladarse de continente, dejar quizás alguna situación del pasado. Esto lo que me está diciendo es que esta persona de momento no está dispuesta o no puede realizar ese sacrificio, lo ve demasiado complicado. Esto también puede estar generando que este inicio que en principio esta persona también desea, esta energía, esto es como cuando tú tienes delante un gran regalo pero no sabes qué hacer con él, porque hay cosas que no te permiten en tu vida que lo puedas recoger totalmente. Entonces fijaros que puede ser una persona que aún tenga ciertas dudas a nivel emocional, que os vea como una gran oportunidad pero no lo tenga claro del todo. Tenemos además aquí el as de espadas, fijaros que tenemos dos ases juntos. Entonces veo aquí una persona que por un lado tiene el deseo de hacer avances, tiene el deseo, ojo, de aclarar también situaciones, pero también me dice que puede tener la tendencia a dejarlo para más adelante, hasta que llega un momento, fijaros, en el que ya esto ya no se puede dejar más adelante y llega el momento un poco de la verdad. Creo que para muchos de vosotros, como estamos viendo la línea de presente, creo que esta persona empieza a darse cuenta que no puede dejar esto durante mucho más tiempo, que vaya un poco que la situación vaya un poco a su aire. Creo que empieza a ser consciente de que es necesario empezar a coger las riendas, porque quizás, ya os digo, para muchos de vosotros ha estado bastante tiempo y a día de hoy aún puede ser que esté con esta energía de dejar esta situación parada, que sea una persona que quizás aquí no habéis tenido una ruptura, ¿de acuerdo? Pero sí que lo haya dejado como, bueno, más adelante, que sintáis que al final no puede esta persona poner el esfuerzo que quizás vosotros necesitaríais. Esta persona también le gustaría quizás poner también más esfuerzo, pero no se lo permite porque se siente que en este momento eso sería un sacrificio demasiado importante, sobre todo en temas de su propia vida. Pero por otro lado sí que es una persona que este run que puede sentir por dentro, estas emociones, está empezando también a pasarle factura. Ojo, no digo que sean mal en un plano negativo, pero esta persona sí que empieza a ser consciente de que va a llegar un momento en que va a tener que afrontar esta situación, que no va a poder, digamos, dejarla para más adelante eternamente. Y fijaros que a día presente, digamos, en este momento, es una persona que con la carta del juicio creo que puede estar quizás conectando. Si aquí teníamos la carta de la luna, y es lo que comentaba, una persona que quizás aún no tenía las cosas del todo clara, que había ahí temas dentro de esta situación que no estaban bien definidas, creo que esto es lo que está cambiando justo en este momento presente. Aquí sí que veo quizás una persona que empieza a salir de este estancamiento, empieza ya a conectar o a intentar poner claridad sobre las situaciones que le han podido estar frenando, o esas situaciones que han hecho que esta persona dejara todo para más adelante, y creo que está llegando a ese punto en el que quizás llega la hora de la verdad. Aquí con esta carta también me puede estar diciendo para muchos de vosotros que pueda ser una persona que intente incluso buscar la manera de poder reencontrarse con vosotros, sobre todo para aquellos que llevéis tiempo sin contacto con esta persona, porque aquí me podría estar hablando que ese esfuerzo diario de comunicación también podría estar parado. No veo tanto una ruptura, sino veo de eso como de alejamiento de una persona que está pues un poquito desconectada, pero puede ser que algunos de vosotros esto lo estéis viviendo realmente como un estancamiento bastante importante. Pero con esta energía, quizás esta persona está en un momento en el que está reconectando también con esta energía emocional, está intentando sobre todo aclarar su situación, y puede ser una persona que intente buscar también la manera de forma activa de que se produzca un reencuentro, que quizás esto que no se había producido durante mucho tiempo, poder veros, poder hablar. El juicio también es una carta muy importante que nos puede hablar también de comunicación, pero sobre todo de ese momento en el que aclarar realmente una situación y ver exactamente qué posibilidades hay y qué se puede hacer con esto, ¿de acuerdo? Fijaros que veo una persona en general con muchos sentimientos, que sí hay una carga emocional,
pero una persona que por alguna razón aquí hay algo quizás que esta persona o no os ha explicado, o es una persona que tiene muchas dudas, muchas confusiones, y que precisamente por eso quizás no haya puesto el esfuerzo que vosotros hubierais esperado, pese a que eso, sois personas que le gustáis mucho, que le atraéis mucho, además os vea que vosotros en principio estaríais receptivos. Quizás ahora no tanto, porque creo que para algunos de vosotros esta espera que también habéis podido vivir, o estos periodos quizás en los que esta persona haya podido frenar esta situación, está claro que a vosotros os ha podido pues eso, generar cierto dolor, os ha podido generar pues la sensación de estar un poco perdiendo el tiempo con esta persona. Pero fijaros que con las energías que tiene esta persona, con el 4 de pentáculos, me habla que por un lado puede estar también aferrados, aferrada a vuestra energía, al hecho de saber que vosotros estáis ahí. Es como diciendo, esta persona, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú estás emocionalmente preparada para mí, pero yo necesito también aclarar mis emociones y saber realmente qué es lo que puedo hacer y qué movimientos puedo hacer y cuáles no. Esto también nos puede estar hablando de que sea una persona que tenga que cerrar algún tipo de ciclo en su vida a diferentes niveles, y que esto se le esté haciendo muy complicado, sienta mucha confusión, y que precisamente esto haga que esto se retrase también demasiado en el tiempo, y que para muchos de vosotros esto ya empiece a ser muy cansado. Vamos a sacar la última línea y vamos a ver qué es o cómo va a evolucionar esta situación, las emociones, los sentimientos de esta persona a futuro. Vamos allá. Tenemos aquí el 2 de pentáculos. Tenemos el 10 de bastos. Tenemos la carta del rey de copas. Tenemos el caballero de espadas, tenemos el 6 de bastos, tenemos el 3 de copas, y dejadme que saque una última carta, y el 8 de copas. Bueno, fijaros que a nivel emocional, ya del pasado veíamos todo lo que os comentaba, el tema de la confusión. Es una persona que a día de hoy sigue teniendo emociones por vosotros, pero me da la sensación de que pues, es una persona, fijaros que aquí lo que realmente desearía es un renacer de esta situación, que esta situación quizás llegara a un punto a nivel actual, que esta situación se pudiera aclarar, se pudiera llevar adelante con una cierta energía, y no tanto la procrastinación que quizás hemos visto ya que podía venir del pasado. De cara a futuro inmediato o medio plazo, fijaros que sigo viendo una persona que tiene emociones, pero sí que estoy viendo una persona bastante inestable. Fijaros que tenemos aquí el 2 de pentáculos, y el 2 de pentáculos me vuelve a conectar un poco con lo que veíamos con esta primera carta que hemos sacado. Aquí me puede estar hablando de una persona que no se decide por una situación, ¿de acuerdo? Que no se decide por un camino determinado, y que está intentando mirar. Aquí me podría estar hablando de una persona incluso con la que ya podáis tener comunicación en este momento, que haya podido haber algún reencuentro, pero sigo viendo una persona inestable. Fijaros que es una persona con el 2 de pentáculos que a nivel emocional no está del todo definida. Creo que aún esta luna que ya veíamos en el pasado puede estar afectándole de alguna manera. Tenemos este 2 de pentáculos y volvemos a ver la dualidad, el hecho de intentar manejar varias situaciones, pero fijaros que esta persona no es algo que lleve especialmente bien, se le hace muy complicado con la carta del 10 de bastos. Es como decir, no puedo cerrar, quizás lo que hablábamos del mundo, no puedo cerrar aún este capítulo de mi vida que sería necesario quizás para poder iniciar algo con vosotros. De momento es algo que estoy como manejando un poco, como haciendo equilibrios, pero está llegando un momento en que esta situación ya no me empieza a funcionar. El 10 de bastos es cuando uno siente que ya esto es demasiada responsabilidad, esto ya es una carga, un peso, y fijaros que tenemos con el rey de copas, esto es algo que le puede estar afectando a esta persona, sobre todo a nivel emocional. Fijaros además que aquí me salíais vosotros representados con la energía de una reina de copas, esta persona me aparece con un rey de copas, y esto es indiferente que seáis hombres o mujeres, ya lo sabéis, estamos hablando de energías, pero fijaros que sí que sois personas en principio que sois muy afines y que os podríais entender muy bien a emocional, por lo menos esta persona lo percibe también así, pero es lo que os digo, no es una persona quizás que en este momento os pueda ofrecer
algo en sí estable. ¿Por qué? Porque tiene situaciones en su vida que le hace tener que estar manejando varias opciones o que pueda ser también una persona que tenga diferentes altibajos. Esto también me podría estar hablando de una persona que también por temas, imaginaros, si estamos hablando de una persona que tiene temas laborales, que para poder movilizarse hacia vosotros tendría que hacer determinados cambios, pues aquí me estaría hablando de una persona que de momento siente que quizás no se puede mover precisamente porque no tiene la estabilidad suficiente como para dar esos pasos. Entonces, a nivel emocional, pues fijaros que de cara a futuro inmediato veo bastante inestabilidad con respecto a esta persona, sí que lo veo o la veo manteniendo esta parte emocional con respecto a vosotros, pero fijaros que aquí me da la sensación de que puede ser una persona que intente protegerse un poco o que debido precisamente a esta situación inestable que puede estar viviendo, esta sensación de no acabar de manejar la situación como esta persona quiere realmente, sea una persona que pueda hacer algún tipo de huida hacia adelante, sea una persona que aquí, fijaros con el 6 de bastos sobre todo y el caballero de espadas, que pueda tener en cierta manera una actitud bastante egoísta con respecto a vosotros, ya no me refiero quizás tanto a egoísta, sino ese punto en el que esta persona intente protegerse mediante su orgullo, que tenga a veces actitudes en las que quizás os deis cuenta de que no empatiza del todo con vosotros o con vosotras, y esto fijaros que al final puede llevar pues a un alejamiento emocional. Entonces, fijaros que si tenemos que ver la lectura en general, sí que aquí hay una persona que sí que tiene ese interés en vosotros, que siente atracción, que le gustaría reencontrarse, y para algunos de vosotros realmente este reencuentro os se ha dado ya o está a punto de darse, pero fijaros que la evolución para esta persona, como no ha solucionado realmente lo que os comentaba, esa confusión que puede ya llevar arrastrando del pasado, y fijaros que no es una persona también con estas cartas que hemos visto aquí, que quizás en este momento pueda poner el esfuerzo suficiente en esta situación, me da la sensación de que va a llegar un momento que esta situación se le va a hacer demasiado cargante y que va a intentar un poco huir hacia adelante como pueda. Aquí veo a una persona que pese a las emociones que puede tener se va a enrocar en su propio orgullo, puede ser en algunos momentos un poco hiriente, y esto quizás ya lo habéis vivido anteriormente con este 5 de espadas, y que al final esa conexión bonita, porque en algunos casos fijaros, si vosotros habéis sido amigos ya desde el pasado, habéis tenido una relación de algo más que amigos, lo que me puede estar hablando es que llegue un momento que precisamente por las actitudes que pueda llegar a tener esta persona, por la incapacidad también de definirse definitivamente de qué es lo que quiere hacer o recuperar esta situación, poner esfuerzo o no poner esfuerzo, que al final incluso la conexión que para algunos de vosotros podíais tener que os conectaba con esa persona se pueda ir un poco como alejándose. Con respecto a esta persona, sí, lo que puedo ver es una persona que, ojo, por determinadas actitudes o por intentar salir también de esta sensación que puede tener de sobrecarga o que no puede manejar del todo la situación, pues fijaros que puede ser una persona que poco a poco intente alejarse emocionalmente de vosotros y de esta situación, sobre todo de lo que sería vuestra conexión. Así que es importante que lo tengáis en cuenta, porque de cara a futuro sí que veo un poco de complicación a la hora de gestionar esta situación con respecto a vosotros. Vamos ahora a sacar varias cartas para vosotros del oráculo para ver si nos pueden dar un consejo. Vamos allá. Fijaros, tenemos la serpiente blanca, que nos habla de understanding, que es incomprensión, es cuando uno no puede comprender realmente. Tenemos la princesa que nunca sonreía, nos habla de sanación. Y tenemos la princesa y el guisante, que nos habla de sensibilidad. Mirad, lo primero que me llama la atención con respecto a esta situación es que creo que para muchos de vosotros digamos, la conexión que habéis podido vivir con esta persona es una situación que os ha podido dejar sin comprender nada de lo que habéis estado viviendo. Ojo, que esto al final puede llegaros a un proceso de comprensión, pero sobre todo lo que me estaría diciendo es cuando tú vives una situación,
precisamente lo que os comentaba por esta luna tan marcada que teníamos en esta primera línea, en la que sientes que estás lidiando con una persona que no se define, o que te dice una cosa pero después actúa de la manera contraria, o que es una persona, ya os digo, en muchos casos también podría ser que tenga varias situaciones, pero que al final sea una situación que se vaya alargando en el tiempo y nunca acabe de definirse en algo real, en algo que puedas decir, lo puedo vivir cada día, lo puedo notar, lo puedo sentir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quizás vosotros con esta situación y con esta relación con esta persona os habéis podido sentir durante mucho tiempo de esta manera. El hecho de intentar comprender cuáles son las verdaderas motivaciones que hay ocultas dentro de esta persona y no acabar de verlo. El por qué quizás os ha dejado siempre para más adelante. El por qué quizás no ha sido una persona quizás comprometida totalmente con esta situación o capaz de tomar verdaderos riesgos, y que al final además pueda ser una persona que en determinados momentos actúe mucho a la defensiva. Esto, fijaros, para vosotros, por lo menos para vosotros, o incluso las actitudes que pueda ir desarrollando esta persona, lo que sí que me está diciendo es que tenéis la carta de la sanación. Esto implica que pese a que hayáis podido estar para muchos de vosotros tiempo realmente en una situación de continua incertidumbre, de ver realmente hacia dónde esto se podía llevar, creo que vosotros ya, y fijaros que ya estáis en esta energía de decir, mira, yo no puedo más ya con esta situación, yo ya no entiendo nada y quiero salir de aquí, lo que va a hacer es impulsaros también a un proceso de sanación. Fijaros que aquí hemos estado viendo en esta lectura las energías de tu persona especial y de sus emociones, pero para vosotros, que no os hemos visto tanto dentro de esta lectura, lo que me estaría diciendo es eso, que después de un periodo de incomprensión, creo que vosotros vais a entrar en esa energía en el que vais a poder poner orden realmente o entender por lo menos en qué es lo que ha pasado realmente con esta persona y por qué esta persona quizás no ha dado los pasos que vosotros esperabais. Esto para vosotros puede ser en un momento difícil porque va a haber ese choque de no acabar de comprender la situación, pero os va a ser muy positivo y os va a dar el proceso de sanación. Con cartas que hemos visto por aquí, yo creo que va a haber algún tipo de conversación que podáis vivir con esta persona que yo creo que es la que os va a dar o ayudar a comprender realmente y a entender cuáles son las verdaderas motivaciones de esta persona. Y ojo, ya hemos visto que es una persona realmente que puede tener emociones con vosotros, pero no veo tanto una persona que pueda materializarlas de la mejor manera, más bien todo lo contrario. Y fijaros que tenemos también la carta de la sensitividad o del ser sensible. Fijaros que esto que habéis estado viviendo con esta persona os puede también volver más sensibles, iba a decir tiquismiquis, pero no es la palabra. Pero sí que es verdad que fijaros que el cuento de esta princesa era un cuento en el que decían que ponían un garbanzo y que pese a ponerle montones de colchones, la princesa cuando se dormía notaba el garbanzo. Entonces aquí lo que nos estaría diciendo un poco es que no os quedéis con las pequeñas cosas, que os quedéis sobre todo con aquello que habéis vivido de forma global para poderlo entender. Porque a veces si nos fijamos o ponemos demasiada atención en pequeños detalles que a veces pueden ser incluso tonterías, nos podemos perder la panorámica general. Entonces quizás con vosotros con respecto a esta situación, una manera de poder comprender lo que habéis vivido con esta persona es quizás hacer este recorrido, ver desde el pasado cuáles han sido verdaderamente los movimientos de esta persona, no quedaros tanto con conversaciones concretas, sino sobre todo con la evolución y si realmente esta evolución os sirve o no os sirve. Y sobre todo es importante que hagáis también un proceso de sanación con respecto a esta situación, porque creo que en la mayoría de casos precisamente esta o inacción de esta persona, esta falta de claridad, el hecho también de que pueda ser una persona que en momentos determinados pueda llegar a ser muy reactiva o muy, digamos, defensiva con vosotros, que pueda tener a veces actitudes un poco complicadas, esto creo que es algo que vais a tener que depurar de alguna manera. Y nada, mis chicos, mis chicas, ahora sí llegamos al final de la lectura. Espero haberos ayudado y espero de verdad que os guste. Sé que es difícil cuando estamos lidiando con situaciones así en las que parece que sí, que hay una conexión emocional profunda, pero parece que no se mueve y que no se mueve y que esto se dilata, que esto puede llegar a ser muy, muy desesperante. Pero sí que es verdad que con la carta de la sanación creo que esto o vais a entrar en un proceso o vais a vivir situaciones con esta persona que os van a permitir sobre todo entender, pero sobre todo teniendo en cuenta de ver las cosas desde una forma mucho más global y
y no tanto desde las pequeñas cosas de cada día. Así que nada, chicos, ahora sí, me despido, os mando un beso inmenso a todos y nos vemos muy muy pronto. Y ahora sí me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si has elegido esta muñequita roja, la vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar para vuestra opción esta baraja tan maravillosa de Magic Soul Tarot, pero antes de utilizarla voy a sacar una carta de energías para tu persona especial y otra carta de energías para ti. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque después sí que con el tarot lo que vamos a intentar responder es a la pregunta ¿qué es lo que siente por ti? Pero desde el punto de vista temporal, empezando por el pasado, pasando por el presente y enfocándonos también de cara al futuro para entender también un poquito la evolución a nivel emocional de esta persona con respecto a ti. Vamos a utilizar primero este tarot oráculo, aunque yo lo utilizo de las dos maneras, para sacar una carta para tu persona especial. Así que ahora sí, para la opción número 2 es el momento de relajarse, de conectar con la energía de tu persona especial y vamos a ver qué energías son las que tiene con respecto a ti. Vamos allá. Fijaros, tenemos el ayudante de acción y esto fijaros que nos está hablando de la energía de lo que sería una sota de bastos. La sota de bastos, fijaros que lo que nos está diciendo es esa energía de avance, de querer también, ojo, porque es una carta que nos puede hablar de comunicación y de avances también a nivel pasionales. Así que esta persona, estéis en la situación en la que estéis actualmente, puede ser que algunos de vosotros tengáis contacto, otros no, sí que me está hablando del deseo de comunicarse y por lo menos del creciente instinto o de una atracción también que me podría estar hablando desde el punto pasional. Esta carta, ojo, porque también me puede estar representando a tu persona especial con una energía no especialmente muy madura. Me estaría hablando quizás de una energía también un poco inmadura o con tendencia a actuar de una forma un poco impredecible, quizás también de una forma no muy constante. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a dejarla por aquí y vamos a sacar vuestra carta para ver cuáles son vuestras energías en este momento. Vamos allá. Y tenemos, fijaros, aquí tenemos la carta del mundo. Vosotros estáis quizás en otro punto o en otro nivel. Fijaros que es una carta que nos habla de los resultados. Es una carta en la que, fijaros, puede ser que estéis intentando o esperando a que esta persona pueda abrir un nuevo ciclo o que se abra un nuevo ciclo con esta persona o que estéis también en ese momento en el que tú ya haces un cómputo de eso, de qué es lo que ha ocurrido en una situación y estás también pensando en querer cerrar ciclo con esta situación o con respecto a esta persona. Esto también lo que nos está diciendo es cuando llegas a ese punto de completación, de plenitud, a todos los niveles. Esto no significa, fijaros, esta carta en sí es una carta muy positiva, pero ojo, el resultado positivo puede venir determinado por sucesos que puedan haber sido complicados o por sucesos que puedan haber sido positivos. En todo caso, vosotros estáis como en un punto de inflexión, en ese momento en el que quizás podáis estar pensando en cerrar ya un ciclo definitivamente con esta persona e iniciar un ciclo nuevo, o en el hecho o en el deseo de que queráis que realmente se pueda iniciar algo con esta persona, como decir, oye, quizás ya hemos pasado por muchas situaciones o necesitamos también que esto tenga un nuevo reinicio, pero que sea totalmente diferente. Vamos a dejar esta carta para vosotros por aquí y ahora sí nos vamos a la lectura con el tarot. ¿De acuerdo? Vamos a empezar concentrándonos para conectar con la energía de tu persona especial. Vamos a empezar por el pasado. ¿Qué es lo que sentía en el pasado ya tu persona especial? Vamos allá. Para luego poder ir viendo la evolución hacia el presente y el futuro. Venga, vamos a ver cómo era ya vuestra conexión a nivel emocional, qué es lo que sentía esta persona por ti ya desde el pasado. Vamos allá. Tenemos la carta del sol. Tenemos el 10 de bastos. Tenemos, fijaros, la carta de la muerte. Tenemos la carta del 6 de copas, perdón, del 7 de copas. Tenemos la carta del ermitaño. Tenemos la carta de la justicia. Y tenemos, fijaros, la carta de la fuerza. Mirad, aquí lo primero que me llama la atención es que lo que habéis tenido con esta persona es una conexión importante y esta persona también lo ha vivido con una conexión importante. Pero ojo, porque a la vez de importante también me puede estar hablando de una conexión que ha podido ser
muy difícil. Fijaros que abrimos con la carta del sol. La carta del sol es una carta de conexión. Me puede hablar también de amistad, de ese momento en el que tú conoces o que esta persona lo perciba así, ese momento en el que tú ves a una persona, conoces a una persona, sientes una conexión instantánea, sientes que la reconoces, ¿de acuerdo? Esto nos habla es una energía de mucha familiaridad. En algunos casos también me puede estar hablando de que este tipo de conexión que hayáis podido vivir con esta persona puede haber venido incluso desde la infancia, de esas relaciones que vienen ya desde esos momentos en el que casi uno es niño. Pero fijaros que estamos hablando aquí, obviamente los que habéis vivido esta conexión con esta persona habéis vivido situaciones muy complicadas. Lo primero que estamos viendo es una persona que obviamente siente una conexión muy importante con vosotros, siente eso, una familiaridad tremenda, así que esta persona en un principio la percepción que tenía de esta conexión era tremendamente positiva. De momento, fijaros que ahora vamos a hablar de tema de emociones, pero lo que estoy viendo, y fijaros a nivel central que tenemos la carta del 7 de copas, me habla de sentimientos no definidos. Esto puede venir mucho, ¿sabéis? Aquellas tipo de conexiones en las que tú sientes una conexión tremenda con la otra persona, pero a nivel emocional no consigues definirte, no consigues saber si realmente lo que sientes es amor, si es otra cosa. Esto me puede hablar también mucho de situaciones de amigos con derecho, personas que habéis podido ser amigos o que viváis situaciones complicadas que no permitan que este se desarrolle y que al final la parte emocional también pueda quedar un poco dañada. Entonces fijaros que con la carta del 10 de bastos acompañando al sol, aquí me está hablando de una situación que pese a haber una conexión muy bonita entre vosotros, para esta persona ha sido muy difícil de llevar, y sobre todo muy difícil de llevar porque aquí habéis podido vivir algún tipo de ruptura y algún tipo de alejamiento, o que incluso esta persona fuera la que cortara con esta situación precisamente porque en ese momento ya en el pasado esta persona no sabía cómo gestionarlo o tenía demasiadas situaciones dentro de su vida y no podía ya con una más, ¿de acuerdo? Esto me habla sobre todo de eso. Y además con el 7 de copas me está hablando de una persona que ya en el pasado no tenía la capacidad de definirse totalmente por una situación. Fijaros que el 7 de copas me habla pues esa energía en la que tú tienes muchas opciones, puedes que en ese momento te coja que no estés con la mente clara, con las emociones claras y que no seas capaz de decidirte. Además esta carta es, ojo, porque es una carta que también en muchos casos nos puede estar hablando pues eso, también de indecisiones, de tener diferentes caminos y no saber discriminar realmente cuál es el más positivo para ti. Así que fijaros que tenemos a una persona con demasiado sobrecarga que sí que siente una conexión importante con vosotros, pero no acaba de saber definir o puede decidirse si es el camino correcto para él o para ella. Aquí veo una persona que posiblemente en la mayoría de los casos cortó radicalmente con esta situación y os pudo dejar además con unas dudas tremendas sin dar una explicación definida. Y fijaros que además continuamos con cartas que me hablan de mucho tiempo de desconexión, con la carta del ermitaño. Creo que para muchos de vosotros esta persona os pudo dejar en una situación de total incomprensión, de duda total durante largo tiempo, en algunos casos para muchos de vosotros incluso durante años. Pero fijaros que continuamos con la carta de la justicia y con la fuerza, y esto lo que me está diciendo es que podéis haber estado lidiando con una persona pues que no solo fría, ¿de acuerdo? Sino que en ese momento, precisamente por la sobrecarga, decidió conectar más con la parte fría, digamos, con la parte racional, que no tanto con la parte emocional, porque fijaros que la parte emocional la tenía totalmente descontrolada. Es una persona que en el pasado sí que podía intuir que podía haber sentimientos, sí que os podía ver como una posibilidad a nivel emocional, pero una persona que en este momento, o ya en el momento pasado, no quería literalmente, o fue una persona que más bien huyó, cortó y se marchó, sobre todo por, ya os digo, por la incapacidad o por la imposibilidad, porque tenía demasiadas sobrecargas en ese momento. Entonces fijaros que tenemos dos cartas, la carta de la muerte y la carta del ermitaño, que ya me marcan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por otro lado, pese a esto, pese al miedo que pudiera sentir, pese a las dudas, pese a estas actitudes quizás un poco radicales que pudo tener esta persona, en algunos casos recordad lo que os he comentado, podéis estar lidiando con una persona que tenga a veces actitudes
actitudes que sean un poco impredecibles o que sean un poco, ¿cómo decirlo? Digamos que no vengan fruto quizás tanto de la mente, sino desde una acción rápida que se le pasa por la mente y pumba, y actúa. Pero pese a eso, fijaros que ya desde el pasado pudo ser una persona que intentara mantener esta soledad, este alejamiento a toda costa, y lo hiciera intentando, pues ya os digo, poniendo freno sobre todo a la parte emocional, utilizando quizás o pensando que esto era lo más justo para él o para ella, y con la carta de la fuerza manteniendo su voluntad férrea de que esta situación se mantuviera así. Entonces, aquí, con estas cartas ya desde el pasado, quizás puedo entender también que vosotros estéis un poco con esa energía de decir, bueno, si esta persona se ha encerrado en sí misma, si esta persona ha cortado, si esta persona ha roto el contacto y además se ha mantenido así durante largo tiempo, pues quizás, aunque algunos de vosotros hayáis estado esperando, quizás es por esto por lo que os habéis planteado el hecho de, oye, mira, cierro ya definitivamente este ciclo y voy a enfocar mi vida de una manera totalmente diferente. Pero fijaros que cuando uno tiene que aplicar muchísima voluntad es porque en el fondo tiene dudas. Entonces, el problema que veo yo aquí es que es una persona que no estaba del todo definida. Aquí no veo una persona que diga, oye, mira, es que yo no tengo sentimientos por ti, me marcho. No, pero no lo veo ni para bien ni para mal, ni lo veo que fuera una persona definida, pero tampoco es una persona que tuviera claro que realmente quisiera romper. Entonces, ojo, porque aquí la sota de bastos sí que nos puede implicar que pese a toda esta parafernalia que vemos aquí de arcanos mayores, que en el fondo también fuera una persona que siguiera manteniendo esta atracción o esta voluntad también de poder teneros cerca, pero ojo por lo que os he comentado, porque no me aparece como una persona realmente quizás con una energía del todo madura, ¿de acuerdo? Aquí lo que me estaría diciendo, pues que desde el pasado, sobre todo una persona muy confusa, con el 7 de copas, que podía tener también además diferentes posibilidades, y que en el momento en el que vosotros quizás podíais estar en conexión o había la posibilidad de iniciar una conexión, esta persona no fue capaz de decidir, que además se agobiara muchísimo con esta necesidad de decidir y que al final optara por alejarse y mantenerse sobre todo en soledad, cortar quizás también para muchos de vosotros el contacto. Vamos a ver a presente qué es lo que nos dice sobre esta persona. Tenemos aquí el 5 de copas, tenemos el 2 de bastos, tenemos, fijaros, la carta del diablo, tenemos la carta de la luna, tenemos la carta del 10 de espadas, tenemos el 4 de espadas y tenemos, fijaros, el 3 de espadas. Bueno, madre mía, chicos, para los que ya sepáis un poquito de tarot, ya estaréis viendo que son cartas muy complicadas. Mirad, lo primero que os puedo decir con estas energías, y es algo que también os tengo que comentar, ya sabéis que el 7 de copas, además, es una carta que también nos puede remitir, y ahora voy a abrir un poquito la lectura. El 7 de copas también me puede estar hablando de personas también que hayáis lidiado con personas que tienen adicciones, ¿de acuerdo? O que tengan una confusión tremenda y que precisamente las actitudes que hayan podido tener que ver mucho también en las circunstancias cómo se han ido, digamos, desarrollando. Entonces, esto va a ser solo para los que os comento o que resonéis con esto, que sea una persona muy complicada o con problemas gordos dentro de su vida, porque aquí sí que también me podría estar hablando, pues eso, de personas que al final era inviable el poder tener una relación y que al final tuviera que romperse también la situación por este tema, o que fuerais incluso vosotros los que pudierais romperlo. Esto no va a aplicar para todos, pero es importante que lo deje dicho. ¿Por qué? Fijaros que aquí las cartas que me salen a presente o los sentimientos que puede tener con respecto a vosotros, fijaros que en el pasado sí que veíamos una persona con muchas dudas, con la incapacidad de definirse, pero aquí lo que estoy viendo a nivel de presente, quizás esta persona ha mantenido esta voluntad y aunque haya tenido actitudes verdaderamente horribles, porque aquí con las cartas que tengo me puede estar hablando de eso, una persona que incapaz de definirse, sí que es verdad que en este momento a nivel presente creo que es una persona que esto le puede estar literalmente pasando factura. Fijaros que tenemos el 5 de copas, aquí creo que esta persona quizás ha empezado a ser consciente de lo que ha podido perder, y ya no hablo solo de la parte más emocional, sino la parte de conexión. Creo que aquí incluso algunos de vosotros podéis tener una relación de amistad o que fuera una persona realmente importante en vuestra vida. Fijaros
que tenemos aquí la carta de 5 de copas, nos habla de tristeza, así que es una persona que cuando piensa en esta conexión no se siente bien, siente tristeza, siente pérdida, siente que en algunos momentos, o quizás esta persona lo que puede analizar es que en el fondo sabe que en el pasado sí que tenía la posibilidad o que tenía la capacidad de poder haber llevado a esto de otra manera y que no hubiera ocurrido quizás lo que ocurrió. Tengo aquí el 2 de bastos, pero fijaros que las cartas que tengo aquí me hablan primero de una persona que a nivel emocional puede tener problemas graves, una persona además, fijaros, con esta tríada que tengo aquí, el 7 de copas con el diablo y la luna, que sea una persona que no tenga la suficiente claridad en su vida. Ya no os digo con respecto a vosotros, me refiero a nivel general como persona, que sea una persona con tendencias o conductas bastante tóxicas y nocivas. Esto me puede estar hablando desde una persona con tendencia a la infidelidad, tendencia a tener adicciones, una persona que en este momento esté pasando por una confusión vital muy importante y sobre todo que tenga apegos a situaciones, a personas, a cosas, a montones de cosas que sean muy negativas con respecto a esta persona. Entonces fijaros que esta persona, pese a toda la actuación o pese a todas las actitudes que pudo tener en el pasado, en el fondo sabe que ha perdido una conexión importante, es una persona que no os puede dejar ir, que se siente en cierta manera amarrada a esta situación, sobre todo si fuisteis vosotros los que rompisteis con esta situación porque esta situación era inviable. Esta persona lo lleva fatal. Es una persona que puede estar pasando por un proceso de tristeza muy importante, pero sobre todo que viene determinada por sus propios fantasmas, ¿de acuerdo? Por temas que esta persona necesita depurar de su vida. Fijaros, pero que no está siendo capaz de poder hacerlo. Fijaros que tenemos aquí el 10 de espadas, así que esta persona a nivel emocional yo creo que da por finalizada esta situación, siente que esto ya no es recuperable o que no hay marcha atrás de lo que pudo ocurrir o de los errores o de las situaciones que pudisteis vivir. Es una persona que intenta sanar de alguna manera a su manera, sobre todo para algunos de vosotros puede ser incluso que sea una persona que intente mantenerse alejada o mantenerse fría o frío precisamente para poder sanar de esta situación, que ya os digo que pudo ser igualmente muy complicada para vosotros, pero que para esta persona supone un dolor también muy importante, porque por un lado creo que es una persona que no os podía ofrecer algo realmente bueno, pero por cargas que pueda tener incluso esta persona, pero por otro lado es una persona que no os puede soltar. Entonces, claro, aquí tenemos una situación verdaderamente muy complicada. A día de hoy, a nivel presente, es una persona que lo está pasando mal, que hay algo que le dice que aún tendría quizás en algún momento alguna posibilidad, pero fijaros que rápidamente esto se va diluyendo porque creo que es una persona que aquí, concretamente aquí podéis estar lidiando con una persona con muchos problemas, con mucha confusión mental, con mucha confusión también emocional y sobre todo con tendencia a tener conductas que pueden ser muy tóxicas, muy complejas, no solo con respecto a vosotros, sino con respecto a esta persona misma, o sea que no sea una persona que lleve realmente una vida equilibrada. Esto además me está hablando pues eso, de una sanación que viene a través del dolor y una persona que en cierta manera además puede llevar muy mal la soledad, que sea una persona que al final esté en esta soledad por actos que haya ella misma o él mismo haber cometido, pero que esta situación también le duela, le molesta por eso, por lo que os comentaba, porque en el fondo es una persona que sigue aferrado también a vosotros y a esta situación. Ojo, puede seguir aferrada o aferrado, pero desde un punto de vista que para mí no es del todo positivo, ¿de acuerdo? Puede ser también una persona con tendencia a ser muy negativa, con tendencia a ver las cosas siempre desde el punto de vista, pues eso, menos optimista de la vida, y esto también no es algo precisamente que le pueda ayudar. Entonces, a nivel actual, a nivel de presente, pues es una persona que sigue viviendo con mucho dolor esta situación, sobre todo para los que fuisteis vosotros por este tipo de conductas, los que cortasteis esta situación. Para esta persona esto realmente no está siendo nada fácil. Ojo, pero viendo estas cartas también os digo que creo que los que lo hicisteis con toda la razón del mundo. Pero esta persona, fijaros que podríamos estar hablando de sentir que estás aferrado a la otra persona, que no te puedes soltar, sentir que de encima te sientes confuso porque no sabes qué hacer, sientes que esto está realmente muerto. Aquí, ojo, porque podéis estar lidiando con una persona que también incluso esté pasando por algún punto o alguna situación de depresión bastante importante. Pero
fijaros que terminamos con el 3 de espadas y el 3 de espadas es un dolor intenso, una sensación también de traición. Vamos a sacar una línea de cara al futuro. Tenemos aquí la carta del 7 de bastos. Tenemos el 2 de pentáculos. Tenemos el 7 de pentáculos. Tenemos el caballero de bastos. Tenemos el rey de espadas. Tenemos la carta de la torre. Y tenemos, fijaros, el 4 de pentáculos. Bueno, con esta persona, chicos, ya os aviso que la situación puede ser muy compleja. Es lo que os comentaba. Aquí ya no estamos hablando de ver solo las emociones de una persona o no. Aquí estamos hablando de una persona con emociones muy difíciles y muy complicadas, con actitudes quizás que para muchos de vosotros, que ya y ahora empiezo a entender, pues es lo que os comentaba, entender esta carta del mundo, es ese momento en el que dices, mira, yo ya no puedo lidiar con una persona que funciona de esta manera, con una persona con unas emociones, porque aquí son emociones súper complejas, muy difíciles de poder llevar, una persona muy difícil de poder llevar. Y aquí entiendo que vosotros, yo creo que estáis más bien en ese punto de querer cerrar ya este ciclo definitivamente y dejar esto ya un poco en el pasado. Mirar, aquí fijaros que de cara al futuro, fijaros que no veo una persona vibrando emocionalmente. Fijaros que todas las cartas que tenemos sobre todo están muy enfocadas en tema de acciones, sí, pero fijaros que me hablan de acciones sobre todo defensivas, de mantenerse como en una postura, así que con esta persona, sobre todo si vosotros rompisteis la relación, la actitud, no veo excesivamente una actitud muy positiva con respecto a vosotros o con respecto a la situación. Veo además una persona que puede estar también muy estable y ojo, que sea una persona que aún no ha salido de este tipo de indecisiones o de estas situaciones en las que esta persona puede tener diferentes opciones, pese a que a lo que os comentaba, que en el fondo sea una persona que esté pasándolo mal, ojo, y que no lleve bien la soledad en ese sentido, pero fijaros que veo una persona totalmente inestable, una persona que va a estar muy a la defensiva en ese sentido, no la veo en este momento tampoco ni de cara a futuro con, digamos, aquí en presente la veo sobre todo conectando con mucho dolor, con mucha sensación de agobio interno, pero de cara a futuro, fijaros que lo que estoy viendo con el 7 de pentáculos es también el hecho de que puede ser una persona que precisamente por la inestabilidad que está manejando actualmente sí que tenga la idea o la intención de acercarse a vosotros. Fijaros que tengo el 7 de pentáculos, no lo veo como un futuro muy inmediato, sino que puede pasar a un tiempo, porque esta persona aún la veo aquí muy inestable, pero sí que es verdad que veo que en algún momento dado esta persona sí que se va a plantear el hecho de dar algún paso, lo que os comentaba, que venga con una energía un poco variable, un poco fría, que no venga quizás con esa parte emocional, pero sí que intente hacer algún tipo de acercamiento con respecto a vosotros. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que va a ser un acercamiento que tiene todas las posibilidades de que pueda llegar a salir mal. Fijaros que tengo aquí la carta del caballero de bastos, tengo el rey de espadas, pero justo después tengo la carta de la torre. Entonces, si esta lectura realmente os está resonando, esto define a la persona con la que quizás habéis estado lidiando, una persona muy compleja, muy complicada, de la que yo creo que en muchos casos no os habéis podido fiar del todo, porque no era una persona que nunca os haya dado claridad, que haya venido y que al final esto os haya podido generar pues un cansancio importante y un dolor importante. Lo que os diría es que esta persona sí que de cara al futuro y con esas emociones, ya os digo que más que emociones es que aquí veo una persona con emociones también muy tóxicas, que no conecta realmente con su emocionalidad, sino que está pasando también por un proceso interno o una persona con muchos problemas a nivel interno. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que realmente esta persona al final, dentro de esta inestabilidad, quiera hacer un avance hacia vosotros, pero fijaros que no viene con una energía, digamos, empática o emocional, más bien viene una energía, pues eso, un poco pasional, una persona muy fría y que al final esto se pueda acabar derrumbando. Y fijaros que también lo que me puede estar hablando es que pese a que sea una persona que quizás no os quiere, digamos, ¿cómo decirlo?, ofrecer nada a nivel emocional, porque creo que es una persona que
Es que en realidad creo que es una persona que no puede ofreceros algo a nivel emocional porque no es una persona que esté preparada para eso, ni siquiera para entenderse a sí misma. Entonces, aquí es importante que tengáis cuidado porque puede venir, sí, con una energía muy pasional, pero con una energía muy fría y que al final la principal motivación para acercarse a vosotros es lo que os comentaba, es un poco esa idea de posesión, lo que os comentaba con el diablo, es lo que os decía, es una relación que me da la sensación de que puede llegar a ser incluso muy tóxica, muy absorbente, pero que al final a nivel emocional no se pueda realmente entregar algo bonito, algo de forma equilibrada. Entonces, quizás aquí es lo que os comentaba, es lo que entiendo que vosotros podáis estar tomando pues un poco esa decisión de cerrar un ciclo definitivamente. De momento esta persona va a seguir con estas energías tan complicadas, no veo, porque aquí podríamos tener esta línea, pero luego ver una persona con un proceso de evolución diferente, pero aquí veo sobre todo una persona que no quiere involucrarse a nivel emocional, es una persona que puede estar ya de por sí dañada, ¿de acuerdo? Con problemas internos complicados y que puede hacer, ya os digo, no quizás en el futuro más cercano, sino un poquito más a largo plazo, no lo veo para este mes, pero sí que por eso, porque es una persona totalmente inestable, pero que al final sí que tome la determinación de volver a acercarse a vosotros y que esto sea bastante complicado. Y ya os digo que venga determinado, sobre todo que venga de una forma pues como muy rápida, bastante inesperada, pero que al final vuelva a venir con una energía, ojo, bastante destructiva y además como por no querer soltaros, como si tuviera un apego también importante al dolor que siente por eso, porque tampoco se ha podido materializar nada, aunque tampoco veo una persona que realmente esté dispuesta a eso. Así que tenerlo en cuenta, chicos. Yo sé que de vez en cuando tenemos alguna lectura así, que suelen ser lecturas más duras, pero si ha salido de esta manera, creo que es porque hay muchos de vosotros que podéis estar resonando con este tipo de persona y es importante que también podáis saber, pues eso, a qué ateneros y también saber cómo funcionar. Y fijaros que además me puede estar hablando de lo que os decía, de una persona muy inmadura, pero además puede ser una persona muy dañada a nivel emocional y que precisamente al final eso se traduzca en cómo se comporta o se mueve dentro de las relaciones. Vamos a sacar ahora varias cartas de consejo para vosotros, en este caso, porque aquí nos hemos centrado ya más en vuestra persona. Ahora vamos a hablar de vosotros. Fijaros, tenemos la princesa y el guisante y es curioso que nos ha salido también en la opción número 1, nos habla de la sensibilidad. Fijaros que quizás nunca habéis entendido qué es lo que ha estado pasando con esta persona, también en muchos casos hasta el punto de querer ya cerrar un ciclo. Mirad, a veces las personas que tienen los peores comportamientos son personas que pueden haber sido muy sensibles, incluso cuando eran jóvenes, y han podido vivir circunstancias muy complicadas y esto deja heridas demasiado potentes. Con esta carta lo que me puede estar hablando es que quizás el kit de la cuestión está ahí. Una persona que quizás ha sido hipersensible, fijaos que además es una persona que tiene un dolor interno bastante importante y esto también os puede dar un poquito las claves de por qué quizás esta situación no ha podido llegar a funcionar. El por qué quizás habéis visto una persona que no podía involucrarse emocionalmente y quizás es eso también lo que a vosotros os ha podido ir haciendo daño durante el tiempo. Aquí ya os digo, es que veo una persona, pues eso sí, fijaros que es una persona que puede sufrir mucho, pero lo que saca después, además para el exterior, es muy complejo. Y ya os digo, en muchos casos os ha podido incluso ofrecer una relación tremendamente tóxica. Vamos allá. Vamos a sacar la siguiente. Tenemos Valisa, la valiente, y nos habla del coraje. Creo que con esta persona vosotros habéis tenido, pues eso, que aplicar el coraje. Si no es así, si esta persona os ha dejado durante mucho tiempo en un bucle de sufrimiento, porque ya os digo, con este tipo de energías, yo no creo que hayáis podido realmente llegar a tener una relación sana y feliz con esta persona. Aquí quizás es el momento, es lo que os, quizás de comprender lo que ha podido vivir esta persona, entenderlo, aceptarlo, pero para muchos de vosotros quizás puede ser una relación en la que os esté costando incluso salir de ella, porque veo una persona que pese a los comportamientos que tiene, incluso que os pueda haber cerrado en algún momento, también veo una persona que es como si intentara manteneros amarrados a esta energía. Entonces aquí, chicos, vais a tener
que conectar con vuestra propia valentía. Fijaros que tiene una especie de muñeco vudú en las manos. Entonces, chicos, si esta lectura os está resonando, quizás es el momento de sacar definitivamente a una persona que funciona así de vuestra vida, y para muchos de vosotros va a implicar que deis un paso y que conectéis con vuestro valor. Vamos a ver la siguiente. Tenemos la carta de la sirena o la sirenita y nos habla de promesas. Entonces, aquí fijaros que lo que nos está diciendo es que ojo, porque puede ser ese tipo de perfil de persona que os haya hecho muchas promesas, pero precisamente que al final la realidad, lo que vosotros podéis ver en la realidad os ha podido traer realmente sufrimiento continuo. Entonces, ojo, porque es lo que os comentaba, es una persona, estéis en la situación en la que estéis, sobre todo si no tenéis contacto, que pueda volver a hacer movimientos, pero chicos, de verdad, chicas, yo no veo que venga con una energía renovada, yo no veo que haya hecho un proceso de transformación y que puede venir con el mismo tipo de actitudes. Entonces, si es así, ojo con las promesas vacías, ojo con las promesas que no se cumplen, y aquí va a ser vosotros cuando vais a tener que intentar analizar realmente, aplicar también vuestra sensibilidad para entender qué es lo que se está moviendo debajo de la superficie y sobre todo para cortar, ser valientes y no aferrarse a promesas que quizás nunca va a cumplir la persona que os las va a estar diciendo. Así que chicos, para vosotros, para la opción número 2, es una lectura complicada, es una situación complicada y va a requerir de vosotros que toméis una postura valiente, fuerte de cara al futuro, sobre todo para aquellos que lo que queráis ya es entrar en una renovación en vuestra vida, abriros a un ciclo nuevo, a personas nuevas y a energías que os traigan algo mucho más positivo. Tenerlo en cuenta porque esta carta también lo que nos está diciendo es que tenéis la fuerza interna para poder hacerlo, pero ojo con las promesas y sobre todo si esta persona ya os ha prometido en muchos momentos cosas que después no ha cumplido, pensad que de momento esta energía no ha cambiado. ¿De acuerdo? Y nada, para mis chicos, mis chicas de la opción número 2, espero de verdad haberos ayudado, espero que os haya gustado. A veces la vida nos pone delante personas complejas para que podamos evolucionar, para que podamos crecer y sobre todo que aprendamos a discriminar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en nuestra vida. Pero chicos, a veces es un aprendizaje un poquito duro. Y nada, desde aquí ya me despido, os deseo de verdad lo mejor, cuidaros muchísimo y nos vemos muy pronto. Un besazo inmenso para todos y gracias por acompañarme en un nuevo interactivo. Adiós.